Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Carlos Betancourt, yo soy el director forestal de Finagro. Eh, Parte de nuestra presidenta, la doctora Ángela Penagos, de nuestra ministra, la doctora Mojica, y de nuestro vicepresidente de inversiones, el doctor Juan Pablo Bustamante. Pues muchas gracias primero por acompañarnos el día de hoy, por estar interesados en este incentivo tan importante para la economía forestal del país y nuestro certificado de incentivo forestal. El día de hoy, en nuestra segunda sesión, vamos a estarles contando un segundo componente. En la primera sesión estuvimos revisando, digamos, algunos componentes sobre los formatos que se utilizan para presentar los proyectos, así como de algunas consideraciones de carácter legal para presentar el proyecto al CIF. A todas las personas que están participando en estos webinars, en cualquiera de las sesiones, les estamos compartiendo los enlaces para que puedan ver los videos de las grabaciones y puedan bajar las presentaciones que hemos hecho, digamos, y que se van a hacer en este ciclo. Nos quedan faltando todavía una charla o dos charlas más respecto al incentivo y de cómo funciona el incentivo, de cómo se puede aplicar, cuáles son como las consideraciones básicas. eh, pero, digamos, para hacer un resumen corto, sobre todo para ponerlos en contexto de frente a las personas que no nos acompañaron en ejercicios anteriores, el certificado de incentivo forestal es básicamente un incentivo del gobierno y es dado los beneficios que nuestras actividades de reforestación y de las plantaciones de caucho, guadua, agroforestales y silvopastoriles generan, digamos, como beneficios positivos sobre el medio ambiente y la comunidad. Y en ese sentido, digamos, este incentivo, que es uno de los incentivos más viejos del gobierno, fue uno de los promotores de lo que son los actuales pagos por servicios ambientales. En este ejercicio, hemos, a partir del decreto 130, que es el que operativiza el CIV, que fue creado por la ley 139/94, mm, pues se hace un reconocimiento económico a los aspirantes al incentivo o a las personas que adelantan estas actividades, siempre y cuando se cumplan unas reglas de juego. Y este ciclo de webinars, básicamente lo que está buscando es eso, es dejarles claro a todos ustedes cuáles son las reglas de juego, cómo se opera, digamos, en este marco del incentivo, cómo se puede acceder, cuáles son las especies seleccionadas, cuáles son los mecanismos, digamos, para hacer seguimiento a la plantación, porque el incentivo básicamente acompaña al productor durante el año de establecimiento y los 4 primeros mantenimientos de la plantación. Actualmente, digamos, el incentivo en términos económicos está reconociendo más o menos entre 1.600.000 y 2.600.000 por hectárea para la siembra y un valor similar, digamos, en mantenimientos acumulados, digamos, de los 4 años. Hace un reconocimiento por el tema, digamos, de conservación de bosque natural, que es prácticamente lo que hemos estado explicando en estos ejercicios de estas sesiones, de la sesión uno y la sesión 2. Vamos a estarles enviando a todos, como les digo, el enlace para que ustedes puedan bajar las presentaciones, las grabaciones de estas presentaciones, lo mismo que las presentaciones que estamos dándoles a ustedes estos días, pues no las van a estar, digamos, ustedes teniendo la posibilidad de bajarlas y descargarlas para poder revisarlas. Eh, igual, pues desde la Dirección Forestal de Finagro, pues estamos para atenderlos y para apoyarlos en todo el proceso. Hoy me están acompañando en el ejercicio la ingeniera Alejandra Castellón, quien es la que va a dictar la charla del día de hoy, el ingeniero Engelberto Cañavera, que es quien nos va a estar apoyando a través del chat y del asistente de preguntas y respuestas que tiene el Teams, lo mismo que la ingeniera Belki Alfonso, quien también nos está acompañando en el ejercicio. Vamos a estar atendiendo básicamente todas las dudas a través del chat. Igual todas las preguntas que se hagan o gran parte de las preguntas que se hagan, vamos a estarlas repitiendo, digamos, al final de la sesión para que quede claro para todos estas inquietudes, que podamos, digamos, desde todos los ámbitos de ustedes, pregunten todo lo que quieran. No abrimos los micrófonos porque para el ejercicio están registradas más de 200 personas y realmente es complejo manejar con tantas personas el tema de micrófonos. Sin embargo, a través del chat, pues vamos a estar haciendo seguimiento con el equipo técnico aquí en la dirección y apoyar, digamos, el proceso de presentación de preguntas y respuestas.
Nuevamente les repito, todas estas grabaciones se les van a socializar a todos, se les va a mandar la información. Las grabaciones que actualmente están disponibles son las de la explicación general de qué es el CID y cómo funciona, y la primera sesión que se hizo que está direccionada hacia los formatos para presentar el proyecto y las consideraciones de carácter legal. Esta segunda sesión está muy concentrada en el ejercicio de georreferenciación y validación de proyectos, digamos, y las condiciones ambientales que hay que validar para poder presentar el proyecto al CID, que es en esencia una de las dificultades de pronto más complejas en el caso de quienes presentan proyectos. En la mayoría de los casos lo que hemos encontrado es que a veces las validaciones no se hacen de una manera fácil o digamos son complejas, por tanto portal que hay que consultar. Y para eso, pues hoy tenemos, digamos, gracias a un ejercicio fuerte que se hizo entre la ingeniera Alejandra y parte del equipo de aquí de Finagro, pues logramos habilitar para todos ustedes un módulo en nuestro aplicativo GeoCid GeoAgro para que ustedes puedan hacer sus validaciones de una manera mucho más sencilla, haciendo uso de los portales nuestros de georreferenciación. Y eso, pues, digamos, agilizaría por lo menos el proceso de validación de ustedes. Entonces, no quiero quitarles más tiempo de la charla. Esta es una charla que dura más o menos 1 hora y media. Vamos a intentar, digamos, que sea lo más práctica, y por eso Alejandra ha montado, digamos, una presentación que tiene, digamos, una parte práctica y una parte, digamos, de explicación. Y esperamos que a todos ustedes este ejercicio del día de hoy les sea muy útil, que puedan con él entender, digamos, de una manera más sencilla cómo hacer su proceso de levantamiento del proyecto y cómo presentar los datos, para que puedan acceder a este incentivo que, como les digo, pues tiene unos beneficios interesantes, tiene unos recursos que están asegurados por parte del Ministerio de Agricultura y actualmente pues cuenta con recursos suficientes para operar. Y no siendo más, entonces le doy la palabra a la ingeniera Alejandra Castellón, quien nos va a dar la charla del día de hoy. Buenos días. Bueno, como el ingeniero nos estaba comentando, estamos en este ciclo de webinars porque queremos darles como los lineamientos y las bases para la presentación de un proyecto al CID. El día de hoy, pues yo los voy a apoyar con la sesión número 2, en la que vamos a hablar de georreferenciación y validación de condiciones ambientales y normativas para presentar su proyecto. Entonces, como ya lo comentó el ingeniero en el chat, a medida que vayan teniendo preguntas, pueden irlas escribiendo y vamos a intentar irlas respondiendo. Sin embargo, al final, pues haremos lo posible por responder las preguntas que no se hayan resuelto. Entonces, como índice para esta charla tenemos 6 aspectos importantes. Lo primero que vamos a ver es cuáles son los requisitos que se deben cumplir para presentar el proyecto desde un punto de vista geográfico. Todo esto enfocado en el decreto 130 del 2020. Entonces, en el decreto están esos términos y condiciones y esos aspectos que nosotros tenemos que revisar, que al final se convierten en los requisitos para el registro del proyecto. En segunda instancia, vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para hacer los levantamientos de georreferenciación de mi proyecto. Esto porque algunas personas pues, nos han manifestado como esa inquietud de cómo lo pueden hacer o qué limitaciones pueden tener. De tercera instancia, vamos a ver cuáles son los errores más comunes que se presentan al momento de validar las condiciones geográficas del proyecto para acceder al CID. Esto porque muchas veces, pues, aunque tenemos los requisitos, tenemos los lineamientos, tal vez no sea muy claro y cuando nos llegan los proyectos, pues nos llegan algunos errores. Nosotros lo que hacemos con esos errores es decirles, vemos esto en el proyecto, vemos que esto está aquí, que diferente, esto por favor aclárenlo. Entonces, esos errores más comunes se los vamos a mostrar para que ustedes los tengan y evitemos cometerlos, porque pues nosotros igual les decimos para que hagan la subsanación, pero eso alargaría el tiempo en el que se acepta el proyecto. El cuarto capítulo es qué validaciones de orden ambiental se deben desarrollar para presentar el proyecto al CID. En el decreto hay como una lista de restricciones ambientales que el proyecto debe cumplir, deben estar en algunas áreas que tengan restricción ambiental, hay unas generales. Esas son las que vamos a apuntar, vamos a mostrarles cuáles son, dónde las pueden consultar y qué tipo de validaciones pueden hacer. Del quinto capítulo es donde puedo encontrar información para adelantar las diferentes validaciones, como les estaba diciendo del cuarto. Entonces van enlazados, les decimos cuáles son las validaciones y dónde pueden encontrar esa información. Y el último es cuál es el portal geográfico de apoyo para la verificación de las condiciones. Como ya lo mencionaba el ingeniero Carlos, la idea es que les vamos a presentar
dónde pueden encontrar esa información, cómo la pueden encontrar y cómo la pueden validar, y les vamos a dar un apoyo para que ustedes lo puedan hacer desde nuestro portal GeoBackup. ¿Listo? Entonces, el primer capítulo, requisitos para presentar un proyecto geográfico. Entonces, el primer requisito es el formato que nosotros tenemos para la validación. Cuando ustedes envían su proyecto, el proyecto nos deben enviar georreferenciado el polígono donde van a hacer su área efectiva de la plantación, y ese polígono georreferenciado debe estar o en formato Shape o en formato GDB Garmin. Si el formato está en Shape, recordemos que el formato Shape tiene varias extensiones porque hay un archivo que nos da la geometría, hay otro archivo que nos da la proyección, hay otro archivo que tiene la tabla, y tienen así hasta 8 archivos diferentes. Entonces, si ustedes nos van a enviar su proyecto en un archivo Shape, lo más recomendable es que ese archivo Shape lo pongan en una carpeta que sea en zip. Entonces estaría todo comprimido en esa carpeta .zip. O la otra opción es la GDB de Garmin, no confundirla con la Geodatabase de ArcGIS, porque son diferentes formatos. La Geodatabase de ArcGIS es una carpeta grande que tiene muchísimos archivos, y la GDB de Garmin es solamente un archivo que es .gdb, que cuando ustedes lo abren, adentro tienen el polígono y tienen las diferentes características de esa área. El segundo requisito para la presentación son las coordenadas. Esto es muy importante porque nosotros tenemos solamente dos coordenadas oficiales. Una es la WGS84, que es para las coordenadas geográficas, o 9377, que son las coordenadas de origen único nacional. Recordemos que desde el 2020 el IGAC sacó una resolución en la que nos decía que para toda la información oficial debíamos tener nuestros archivos en coordenadas 9377, por lo que nosotros también nos adaptamos a esta resolución, y para el cálculo de áreas, por ejemplo, utilizamos este sistema de coordenadas. Recordemos que si usamos un sistema de coordenadas diferente a este, al hacer el cálculo del área nos podría dar diferente, y el SIC se paga por área. Entonces, para tener el mismo lineamiento, para que a todos nos dé lo mismo siempre, el origen que manejamos es el origen único nacional. Como tercer requisito tenemos la geometría, y esto es porque muchas veces cuando se hacen los levantamientos, pues lo hacemos con el GPS, es una de las formas que ya vamos a ver, y lo que tenemos es una línea que es el track. Entonces, esa línea debemos convertirla en un polígono para poder identificar el área. Cuando nosotros tenemos una línea, así la línea se cierre perfectamente, sigue siendo una línea y no podemos calcularle el área. Y como se los mencioné anteriormente, el CIF y el pago del otorgamiento se hace por valor de área. Entonces debemos saber cuánta área tenemos en nuestra plantación. Por eso también les pedimos que la información que nos la envíen en polígonos y no líneas. Si nos la envían en líneas, lo que nosotros le vamos a decir es, por favor, su proyecto se encuentra en formato línea, entonces debe hacer la subsanación, y esto genera un reproceso porque les enviamos el correo, nos lo envían nuevamente, debemos revisarlo, y ya en ese momento se hace la revisión completa. Adicionalmente, es importante que esos polígonos tengan una descripción, porque podemos tener en un mismo predio o en varios predios una identificación de un perímetro, pero ese perímetro por dentro tiene otros polígonos más pequeñitos que pueden corresponder a exclusiones. Es decir, tenemos nuestro predio o nuestros predios, porque pueden ser varios, tenemos la limitación de ese polígono grande con el perímetro, pero por dentro tenemos lagunas, tenemos áreas de bosque natural que no vamos a tocar, podemos tener incluso construcciones, vías, muchísimos tipos de exclusiones podemos tener. A veces tenemos redes eléctricas, y las redes eléctricas tienen áreas de servidumbre. Entonces, esas exclusiones que están identificadas deben tener un nombre. Entonces, en los polígonos que nos envían, hay 3 nombres para acá los polígonos, o sea, son 3 clases. Uno va a ser exclusiones, el otro polígono va a ser bosque, y el otro va a ser plantación. Las exclusiones contienen todas las que ya les mencioné, que son diferentes o al bosque o a la plantación. El siguiente requisito es la verificación de condiciones. Entonces, este puede ser un poquito más lento, más demorada la revisión, porque
lo que debemos revisar es que esa área efectiva que tenemos para nuestra plantación cumpla con las condiciones que están en el Acuerdo 130 del 2020 y en la legislación nacional ambiental. ¿Por qué? Porque de pronto en la lista que tenemos del decreto 130, pues no esté específico o explícito alguna de las condiciones ambientales, pero de pronto en el área en el que ustedes tienen planteado su proyecto existe alguna restricción ambiental en la que digan que ustedes no pueden establecer su proyecto. Hay algunas zonas del país en el que el margen de un cauce de agua es más de 30 metros, entonces no aplica igual para todas las áreas. Entonces ustedes deben conocer la zona en la que ustedes van a hacer su proyecto y deben saber qué legislación les puede aplicar que sea diferente a la nacional, que sea específica para esa zona. Entonces la idea es que el proyecto en el que ustedes hagan su plantación cumpla con todas las condiciones y que el momento en el que se vaya a hacer un aprovechamiento forestal no tenga ningún inconveniente. Porque recordemos que para plantar no se requiere permiso, pero cuando vayan a hacer el aprovechamiento sí van a requerir el permiso y es ahí cuando esas cosas que nosotros les decimos que validamos van a ser de gran ayuda. Y pues finalmente les pedimos que esta información que nos están enviando, el archivo que nos están enviando con la delimitación del área efectiva y sus exclusiones, venga nombrado con el código del archivo y cumpla las condiciones que nosotros les indicamos para hacer esta codificación, que ya se las voy a explicar más adelante. Entonces acá, como les mencionaba anteriormente, el archivo debe venir con la codificación. Entonces voy a explicarles la codificación. Antes de todo voy a aclararles que antes estábamos manejando la codificación con el numeral, pero de acuerdo a la nueva normativa del gobierno de datos de la entidad, vamos a utilizar ahora raya al piso. Va a ser nuestro separador. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debe ir el código del proyecto? Entonces, el código del proyecto debe ir con la fecha de presentación. En este caso, pues estamos en el año 2023. Luego va a ir el mes, que estamos en junio. Ejemplo, no sé, supongamos que vamos a presentar un proyecto el 24 de junio. Entonces diría el año, el mes y el día en el que presentamos nuestro proyecto. Esto es muy importante porque si vamos a presentar el proyecto el 1 de enero, entonces sería 2023-0101, así lo presentemos a las 11:59. Lo importante es que el proyecto nos quede con el día en el que lo presentamos. Si luego tenemos subsanaciones, ese día en el que lo presentamos por primera vez va a seguir siendo nuestro día en el que se presentó el proyecto y ese va a corresponder al código del proyecto. Entonces, recordémoslo bien, el SIP opera 24 horas todos los días de la semana. Ustedes pueden enviar su proyecto a las 3 de la mañana si a esa hora se despertaron a terminarlo. Pero lo importante es que no lo envíen con la codificación del día en el que lo enviaron y que los archivos vengan nombrados de esta manera. Entonces, va el año, el mes, el día. Vamos a usar el separador que es una rayita al piso. Este va a ser el único separador aceptado. Luego vamos a utilizar los 4 últimos dígitos de la cédula. Entonces, si es una persona natural, va a ser los 4 últimos dígitos de la cédula, pero recordemos que el CIF también pueden participar personas jurídicas, entidades territoriales, entonces vamos a usar el NID de la empresa, pero sin utilizar el dígito de verificación. Entonces, los últimos 4 dígitos sin el código de verificación, ese va a ser los 4 números que vamos a utilizar para la codificación. Luego vamos a usar la rayita al piso, sigue siendo nuestro separador. Y luego vamos a utilizar el número 01. ¿Por qué 01? Acá hay personas que a veces presentan 3, 5, 6 proyectos el mismo día. Entonces, la diferencia con el código al final, entonces, como es el mismo día, acá la codificación va a ser igual. Es la misma persona, acá sigue siendo igual, pero son 6 proyectos diferentes. Entonces, inicia con 01 y para cada uno de estos proyectos va a ser 01, 02, 03, 04, 05 y 06. No 00. Si la codificación inicia con 00, vamos a corregirlo y vamos a indicar que el número es el 01. Empezamos con 1. Entonces, siempre va a ser, lo repito nuevamente, año, mes, día, los últimos 4 dígitos del documento de identidad y el número del proyecto, empezando con 01. Este código es muy importante porque nos sirve para identificar todos sus proyectos, porque pues son una gran cantidad de proyectos. Entonces, todos los archivos que nos envíen
tienen que tener esta codificación y para eso tenemos como la nomenclatura específica. Entonces, recordemos que los proyectos deben venir con un PENF y dependiendo del tipo de proyecto, si es maderable, si es caucho o si es guadua, entonces el archivo va a ser el código del proyecto, una rayita al piso y la nomenclatura del PENF de acuerdo al tipo de proyecto. Entonces, PM para maderables, PC para caucho o PG para guadua. Adicionalmente, entonces, nosotros les pedimos que nos envíen, si están en arriendo, el contrato de arriendo. Ese contrato de arriendo va a venir en un archivo PDF y lo vamos a nombrar con el código del proyecto, una rayita, y le vamos a poner SEA. Cuando nos envíen el archivo de referenciación, entonces, si es un archivo GDB de Garmin, va a ser .gdb. Si es un shape, va a ser en una carpeta zip, pero va a venir nombrado con el código del proyecto, una rayita y las letras G, la palabra geo. Si vienen otros documentos, ejemplo, si tienes un proyecto asociado a un encadenamiento, entonces nos quieren enviar esa información adicional. Esa información adicional puede venir también en una carpeta zip y debe venir nombrada también con el número del proyecto. Porque soy tan empática con eso, porque a veces nos dicen como, no, ya enviamos algo, o tal documento no me lo han revisado, y es que no viene con el número del proyecto, entonces en la cadena de correos se nos pierde y cuando vamos a buscar algo no lo encontramos. Entonces, siempre que nos envíen algo con el número del proyecto, en el correo también poner el número del proyecto, y esto nos hace más fácil todo para ustedes y para nosotros, porque la revisión es mucho más rápida y cuando tengamos alguna duda sobre el proyecto lo podemos encontrar de una manera mucho más ágil. Bueno, esta es la primera parte de la revisión de los requisitos. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas hasta el momento que queramos resolver antes de seguir continuar. Buenos días. Se tiene la siguiente pregunta. Los archivos GPKG o GeoPackage que siguen los estándares internacionales y que se generan mediante QGIS son válidos también para presentar la información vectorial. Bueno, este formato entiendo que últimamente se está utilizando mucho, pero en los términos y condiciones solamente tenemos ese. Entonces, solamente aceptamos GDB de Garmin o Shapefile. Por ahora solamente aceptamos eso. Tal vez se pueda evaluar más adelante la inclusión de otros formatos, pero esos son los formatos estándares que hay hasta el momento y son los que están en los términos y condiciones. O sea, no se podría con GeoPackage. Perfecto. No hay más preguntas al momento. Listo. Entonces, continuamos con el siguiente Espera, capítulo. qué pena, Aleja. Es que por ahí sí se nos coló una pregunta que estaba al principio. Cuando estabas hablando de las orígenes, digamos, del sistema de la georreferenciación, anotaron una pregunta muy cortica, de pronto no creo que no la vimos, donde decía 9377 es el mismo CTM12. No sé, creo que no. La verdad no lo tengo tan claro. Igual Se las debo. vamos a buscar esa respuesta y entonces le estaríamos mandando a Mateo la respuesta a la pregunta que está haciendo. ¿Listo? Listo. Entonces, si quieres, sí, creo que ya no tenemos más preguntas, podemos continuar. Listo. Listo. El siguiente capítulo es georreferenciación del proyecto. Entonces, en este vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para que se haga esa georreferenciación e identificación de los polígonos del área efectiva. Entonces, el primero, el más preciso, recordemos que acá buscamos precisión porque con el valor del área es con el que pagamos. Entonces, el más preciso es el levantamiento topográfico. Ustedes pueden hacer un levantamiento topográfico, hacer la identificación de su área efectiva. Igual, este tiene sus pros y sus contras, porque sí es el más preciso, nos da valores más acertados, pero el nivel de costos es muy alto. Entonces, en este momento, en esos contras, pues nos dicen, bueno, yo no tengo para pagar un levantamiento topográfico, ¿qué otras opciones hay? Una de las más comunes es el uso de GPS. El GPS nos brinda la opción de recorrer en nuestra área efectiva y al final nos da el valor de área. Muchos de los GPS, cuando uno lo configura, entonces tú puedes hacer el recorrido y al final el mismo GPS te calcula el área de lo que tú recorriste.
El GPS también nos da una buena precisión, tiene una precisión de más o menos 3 metros. Hay algunos GPS métricos que la precisión es mucho mejor y nos da un error mucho más pequeño. Sin embargo, los GPS generales, más o menos el error está en 3 metros y también nos da un valor muy acertado del área para hacer este cálculo del área efectiva. Otra de las opciones es el celular. En estos momentos, los celulares han cogido pues gran fuerza porque siempre hemos dicho que el GPS tiene mayor precisión que el celular y sigue siendo así, no estoy diciendo que no, pero la precisión del celular no está tan lejos de acercarse a la precisión que nos da el GPS. La ventaja del GPS es que el GPS tiene una antena más grande y eso le permite conectarse a los satélites para obtener la ubicación y así calcular nuestra área, pero los celulares pues a pesar de que no tienen una antena tan grande, igual nos permiten también conectarse a los celulares funcionan con un sistema que se conecta a 3 satélites. Con esos 3 satélites triangulan, así obtenemos como nuestra ubicación, pero adicionalmente se conectan a las redes de celular. Entonces hace como una aproximación entre la señal del GPS y la señal del celular, de las redes de celular, y con eso nos da una ubicación más precisa. Es muy importante tener en cuenta que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en la configuración de su celular, cuando hacen la configuración del GPS, les da 3 opciones. Una opción es la opción de ahorro de batería. Esta opción de ahorro de batería lo que hace es que su celular se va a conectar a las redes de telefonía a las que se debe conectar para funcionar y con esa información de las redes de telefonía les calcula la ubicación. Hay otra opción que tiene con la configuración de GPS y es la opción de solo dispositivo. Cuando nosotros configuramos esa opción de solo dispositivo, el celular va a utilizar el GPS que tiene integrado, el, la brújula, bueno, varios sensores que tiene el celular y con eso calcula la ubicación. Es solo dispositivo, pero igual no es tan precisa porque solamente está usando una de sus herramientas. Y él tiene otra opción que es la opción de máxima precisión. Entonces, cuando vayamos a campo, vamos a activar esa función. Esa función de máxima precisión nos funciona incluso si no tengamos señal. O sea, podemos poner nuestro celular en modo avión y nos va a funcionar. Porque él se conecta a las redes de satélite y se conecta también a las opciones de redes. Entonces, con esa opción, si tiene, incluso si tú no estás conectado al Wi-Fi, él busca redes de Wi-Fi para poder obtener la ubicación de la coordenada. Entonces, cuando estemos en campo, ponemos esa opción de máxima precisión para poder hacer el levantamiento. Entonces, con celulares también podemos hacer esa identificación de áreas. Hay unos celulares que son de una sola frecuencia y otros de doble frecuencia. Si usamos, cuando debemos verificar nuestros celulares, los de doble frecuencia tienen una mejor precisión para la identificación de área. Si estamos en una ciudad en la que tenemos redes de teléfono cerca, pues básicamente nos va a dar lo mismo de una sola frecuencia de dos. Pero si vamos a estar en una zona alejada, que es lo que pasa cuando estamos en un proyecto, lo importante es que nuestro celular sea de doble frecuencia. Esta es otra opción. Y hay muchas aplicaciones, la verdad hay bastantes aplicaciones cuando entramos a la Play Store para buscar a calcular áreas, hay muchísimas aplicaciones, hay algunas aplicaciones que incluso tienen opciones topográficas para cálculos de ángulos y distancias, entonces es como buscar la que mejor se adapte a nuestro lugar. Otra de las opciones para georreferenciar nuestro proyecto es con vuelos de dron. Ya muchas personas que tienen la opción y que para las cuales es asequible un dron y pueden hacer el cálculo de área con dron también es una opción, también lo pueden hacer de esta manera. Y otra de las opciones que te les damos es el uso de imágenes satelitales. Nosotros pedimos pues que se haga la identificación del área, para eso hay muchas imágenes satelitales que les pueden servir. Las imágenes de Planet que son gratuitas, las imágenes NICFI, esas tienen una resolución, tienen un píxel de 3.7 metros. Pueden servir de base y también se pueden ayudar de las imágenes de satélite de Google que tienen una precisión mucho mayor. Entonces ustedes en casa utilizando ambas imágenes, una imagen actualizada de Planet, la imagen de Google que está más o menos a 2 o 3 años. Entonces como haciendo la combinación de ambas imágenes, ustedes también pueden en casa hacer la delimitación de este proyecto y georreferenciarlo. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, teniendo en cuenta
o sea, escogemos la herramienta que más se adapte a nuestro presupuesto, a nuestros intereses, a nuestro terreno. Entonces debemos hacer la identificación primero del perímetro, pues del área más grande en el cual vamos a hacer esta plantación, pero nos damos cuenta que sería esta línea verde. Nos damos cuenta que este perímetro tiene unas áreas que debemos excluir. Entonces hacemos la identificación del perímetro y hacemos la identificación de las áreas que se excluyen. Entonces, en este caso hay una infraestructura, también debemos delimitarla. Si tenemos cuerpos de agua, también los delimitamos. Si tenemos vías de acceso, porque a veces dentro de la plantación dejamos vías de acceso, entonces esa vía de acceso también se excluye del área efectiva. Se debe hacer acá la delimitación y al final nos van a dar dos tipos de polígonos. Un tipo de polígono que va a ser plantación y un tipo de polígono que va a ser exclusión. Estos son como los básicos, pero recordemos que el CIF nos da la opción de que podemos incluir bosque natural para su conservación y que por eso también tenemos un pago. Ese bosque natural no tiene que estar necesariamente en el perímetro del predio en el que vamos a hacer nuestra área efectiva, puede estar al lado o puede estar un poco más lejos, pero igual debemos hacer la delimitación. Entonces, en este caso, también debemos hacer la delimitación del área que vamos a incluir para conservación de bosque natural y este tendría el nombre de bosque. Entonces, es muy, muy, muy importante que siempre nuestros polígonos tengan esta clasificación, plantación, exclusión o bosque. Recordemos que el área de bosque que debemos asociar para nuestro proyecto no puede ser superior al 20%. Eso lo vimos en el webinar pasado, en el que les decíamos que si tenemos 100 hectáreas de plantación de área efectiva, entonces el 20% serían 20 hectáreas y ese sería el valor que incluimos para nuestra plantación, para conservación. Entonces, si tenemos 100 hectáreas, el área delimitada de bosque natural debe ser de 20 hectáreas máximo. Teniendo esta información, teniendo la delimitación, nosotros debemos llenar el PENF. En el PENF tenemos esta información, entonces acá debemos registrar la infraestructura asociada. Entonces, en el ejemplo que les mostraba anteriormente, teníamos una infraestructura. Acá ponemos qué tipo de infraestructura es, si es una casa, si es una vía terciaria, el tipo de infraestructura que tengamos, acá lo ponemos y ponemos la coordenada central de la que se encuentra ubicada esa infraestructura. Adicionalmente debemos poner el área efectiva de la plantación. Recordemos que el área efectiva es el área en el que realmente se hace la plantación, porque si delimitamos el perímetro, ese perímetro nos va a dar un área muy grande, pero cuando le saquemos las exclusiones nos va a dar un área más pequeña, entonces que es el área en el que realmente vamos a tener nuestros árboles. Esa área efectiva la debemos poner acá en hectáreas. Acá ponemos nuestra área efectiva de plantación. Les recomiendo que pongan el valor en el que ustedes tienen proyectado hacer la plantación, porque a veces nos pasan, por ejemplo, un valor, no sé, nos dicen este ejemplo, 64 hectáreas. Yo tengo un área efectiva de 64 hectáreas, me voy a volver aquí al ejemplito. Y yo voy a plantar en esta zona, entonces nosotros le hacemos todo el estudio, revisamos las condiciones, revisamos todo en esta zona. Y cuando revisamos, vamos a revisar que si se haya establecido, resulta que plantaron por acá, al ladito. Puede que las condiciones cumplan, pero no se presentaron en el momento del registro del proyecto, entonces ya no podemos pagarles este pedacito que se salieron. Entonces, hagan muy bien el estudio en donde realmente van a hacer su plantación y dónde pueden hacerlo, para que cuando nos pasen y nos registren el proyecto nos incluyan toda esa área. Adicionalmente, entonces, como les mencioné, nosotros podemos registrar bosque natural para la conservación. Entonces, acá dentro del PENF tenemos un campo que dice tiene área de bosque natural y acá le ponemos que sí, en el caso de que vayamos a registrar el bosque natural, y acá le ponemos el área efectiva de bosque natural que vamos a conservar. Adicionalmente, debemos incluir acá los polígonos que vamos a incluir en la georreferenciación del proyecto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en este ejemplo? No tiene que ser solamente un polígono, o sea, no es que sea un solo polígono y ya puede que dentro de su proyecto ustedes tengan un lote por un lado, un lote en otro. O sea, pueden tener varios lotes en diferentes zonas del predio o de los predios contiguos.
pero no tienen que estar pegados. Entonces, en ese caso, cuando nos envíen la información, lo que les pedimos es que nos digan, bueno, va este polígono que se llama Plantación Forestal 1, para mí es el lote 1 y eso corresponde a una plantación. Tengo este otro polígono y eso corresponde a una plantación. Tengo bosque natural, no tiene que estar contiguo tampoco. Entonces tengo este polígono de bosque natural, y el 2, el 3, el 4, pero entonces acá lo llamamos una cobertura de bosque natural, que es la que vamos a poner para conservación. Entonces la idea es que acá nos pongan todas las áreas que nos están entregando georreferenciadas, nos pongan el área y nos pongan la cobertura y el uso actual. A veces pasa que, por ejemplo, nos da diferente el área. Entonces, puede que nos a un sistema de referencia diferente o algo así. En ese caso les decimos, mira, al hacer el cálculo del área nos está dando tanto, por favor verifique, porque pues esto podría afectar el pago del incentivo. Esto sería, a términos generales, como las herramientas para georreferenciación. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Buenos días. Si hay muchas preguntas, ya las vamos a abordar. La primera pregunta, ¿el iPhone tiene alguna limitación para acceder a toda esta serie de aplicaciones? No, lo que he leído es que creo que solamente el iPhone Pro y el Pro Max, el 14, el 14 Pro y 14 Pro Max, tienen doble frecuencia, pero de resto, pues igual te sirven, o sea, a nivel general te sirven para hacer la identificación de áreas. Lo importante ahí sería cómo encontrar la aplicación que se adapte a tus necesidades. ¿Qué aplicaciones recomiendas para el levantamiento con un smartphone? Bueno, está Kufai, que es la herramienta de QGIS, esa nos sirve para hacer la identificación y nos permite que hagamos la identificación con puntos. Entonces, en ese tenemos es puntos de control. Lo que tenemos que hacer es ir a buscar los vértices, calcular, le damos que es la ubicación y esa al final nos encierra el polígono y nos da el área. Hay otra que se llama Avenza Maps. Esa, la ventaja es que funciona con el track. Entonces, simplemente la activas, le dices que lo vas a caminar y al final le dices convertir track en área. Pero en realidad hay bastantes aplicaciones que es como buscar en la Play Store y ahí salen un montón de opciones. La otra pregunta, ¿se puede utilizar Google Earth para el levantamiento? Sí, es una de las opciones. La desventaja que tendríamos es que las imágenes de Google Earth están desactualizadas a 3 años. Entonces, lo que yo les recomendaría es que utilicen Google Earth, pues, porque la imagen tiene una resolución mucho mejor, pero utilicen las imágenes de Planet que tienen una buena resolución, pues no tan buena como la de Google, son gratuitas y nos dejan ver el cambio de las coberturas mes a mes. Entonces, yo lo que les diría que combinen. ¿Cómo qué herramientas como el IGAC es importante también como el Google Earth? Esto aquí de pronto necesitas algo de contexto. Están vinculando el aplicativo del portal IGAC con Google Earth y sería como hacer esa explicación o ese contexto. No entiendo. Están haciendo como utilizando el Google Earth y utilizando el aplicativo del portal IGAC para las cédulas catastrales, ¿cómo es la interacción entre estas? Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿La identificación de las cédulas catastrales? Sí, es correcto. Bueno, lo que podemos hacer es en Google Earth hacemos la delimitación de nuestro proyecto. Google nos deja exportarlo como KML y en QGIS o ArcGIS lo podemos convertir a un archivo shape porque creo que la página no acepta KML. Entonces, dentro de la página del IGAC cargamos nuestro archivo y ya este archivo se nos va a ubicar en el punto en el cual podemos ver la ubicación. Ahí debemos tener presente que en nuestro país tiene muchos gestores catastrales, no está el catastro centralizado en una sola entidad. Entonces, el IGAC es la entidad que mayor municipios acoge, pero hay muchos gestores catastrales. Entonces, dentro de Colombia Mapas, ahí tenemos información, pero no de todos. Tenemos sí o sí la del IGAC, y eso nos va a dejar ver si nuestro predio se encuentra en una zona
IGAC nos va a dejar ver la cédula catastral. Pero si no, entonces tenemos que buscar cuál es nuestro gestor catastral y acercarnos a ese gestor catastral. Entonces, en resumen, en Google Earth podemos hacer la delimitación y lo exportamos para ya cargarlo en la página del IGAC. Pero en eso, Alejandra, y yo creo que también es importante precisarles a todos, también hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, como lo mencionó ahorita Alejandra, una cosa es el predio o predios donde yo vaya a desarrollar el proyecto como tal. Y el predio o predios, efectivamente, yo los podría identificar a través del geoportal del IGAC o a través de los geoportales de los gestores catastrales descentralizados. Sin embargo, recuerden que pues, finalmente lo que se está pidiendo y deben presentar en el proyecto es la delimitación del proyecto forestal, no del predio como tal, porque el predio también tiene inmersas pues, la infraestructura que exista o posiblemente vías o cuerpos de agua, y en ese sentido, digamos, lo que se busca en la identificación es que la georreferenciación, que para eso se puede utilizar, como dijo Alejandra, o a través del celular, o a través de Google Earth, o a través de cualquiera de las otras aplicaciones que hay que se pueden utilizar, digamos, de geoposicionamiento, se puede hacer la identificación del proyecto como tal. Solo para completar una cosita final y continuar con las preguntas que ahorita le mencionaba, pues estábamos hablando con Alejandra. También tengan en cuenta que como en el CIF se pueden presentar proyectos agroforestales y silvopastoriles, el componente, digamos, que se va a presentar dentro del ejercicio es el componente silvícola. O sea, es la parte forestal del proyecto la que se va a vincular, no el total de la finca. Porque como bien lo ha recalcado mucho Alejandra en la charla, se paga es por área forestal existente, pues realmente lo que se va a evaluar y lo que finalmente nuestro operador en campo va a verificar es que la persona, digamos, tenga X hectáreas de plantación forestal. Entonces, en ese caso, pues ustedes lo que van a tener, sobre todo en sistemas silvo y agro, van a ser en la mayoría de los casos franjeados, o sea, listones de plantación o líneas de plantación o franjas de plantación que son las que van a tener que estar georreferenciando y van a tener que incorporar dentro de los archivos que se tienen que entregar para el proyecto. No sé, ahí sí continúa, Engelberto. Otra pregunta, ¿en qué proyección cartográfica se debe presentar los polígonos del área a reforestar? Listo. Hay dos en los términos de condiciones, unas coordenadas geográficas WGS 84 o en coordenadas planas, que sería el origen único nacional, que es el código es 9377. Solo tenemos esas dos coordenadas en los términos de condiciones. Perfecto. Y para finalizar, 3 preguntas, esta la respondo yo. ¿Cuál es la superficie mínima a vincular y la máxima a tener en cuenta para la presentación de un proyecto? La superficie mínima para presentar un proyecto es de 1 hectárea. Como máximo no hay límite. Otra pregunta a realizar es, ¿cuál es el valor del incentivo para bosque natural por parte del CIF? Para esto toca contextualizar. Aquí el certificado de incentivo forestal tiene un reconocimiento para una plantación forestal comercial y hay un reconocimiento para el bosque natural, el cual se podría encontrar dentro del predio o los predios que se presenten en el proyecto. Ahora bien, abordando lo concerniente al valor del incentivo al día de hoy, hay un reconocimiento de 114.507 pesos por hectárea. Entonces, también, tanto la ley como el decreto 130 del año 2020 nos permite vincular hasta un 20% de bosque natural para hacer un ejercicio numérico. Si yo presento un proyecto de 10 hectáreas de plantación efectiva, puedo vincular adicionalmente 2 hectáreas de bosque natural. Entonces se hace un reconocimiento para el establecimiento y mantenimiento 1, mantenimiento 2, mantenimiento 3 y mantenimiento 4. Entonces no olvidar, el decreto 130 del año 2020 aborda 2 pagos, un pago por el establecimiento y un segundo pago que aborda el mantenimiento 1, mantenimiento 2, mantenimiento 3 y mantenimiento 4. Eso para abordar la pregunta realizada. ¿Listo? Otra pregunta. Hace un año sembré varias hectáreas para silvopastoreo. ¿Puedo solicitar el incentivo de manera retroactiva?
No, de acuerdo al decreto 130 del año 2020, no se pueden presentar plantaciones ya establecidas. Abordando la presentación que hicimos a inicios de mes, siempre se les recomienda presentar el proyecto o 3 o 5 meses antes de, el establecimiento del proyecto. Otra pregunta y finalizamos. ¿Por cuánto tiempo pagan el incentivo para bosque natural? Nuevamente abordamos con la cronología. Se les hace un pago por el establecimiento de una plantación efectiva más su bosque natural que no puede superar el 20% de la plantación efectiva. Luego se les hace un segundo pago que aborda mantenimiento 1, mantenimiento 2, mantenimiento 3, mantenimiento 4. Esto quiere decir 4 pagos diferentes. 104.000 pesos, por poner un ejemplo, utilizando la resolución actual, 104.000 pesos por el mantenimiento 1, 104.000 pesos por el mantenimiento 2, 104.000 pesos por el mantenimiento 3 y 104.000 pesos por el mantenimiento 4. Listo, gracias, Ángel. Bueno, entonces vamos a continuar con los errores más comunes. Ya previamente les expliqué cuáles son los requisitos, cómo se debe entregar, pero cuando nos entregan los proyectos identificamos algunos errores que se repiten y que pues la idea es presentárselos hoy para que evitemos cometerlos. Entonces, el primero es el uso de formatos no válidos. Entonces, como lo mencioné inicialmente, nuestros formatos permitidos son Shape, que vienen en la carpeta zip o GDB de Garmin. Y lo que pasa a veces es que nos llegan proyectos en KML, KMZ, en la GDB de Esri, que es diferente, formatos de GeoJSON, GPX o en AutoCAD o incluso en Geopacacho. Entonces, estos formatos, aunque tienen la geometría, los otros debemos tener nuestro proyecto en estos formatos. Entonces, si no viene en este formato, habría que hacer una conversión. Entonces, lo importante es que nosotros lo recibamos en estos formatos válidos, no en estos formatos porque no se va a registrar el proyecto. Otra cosa que a veces nos pasa es que nos llega el proyecto sin proyección. Entonces, este es un caso real. El proyecto llegó y cuando lo cargamos nos daba por acá. Entonces, pues solicitamos que se hiciera el ajuste y se incluyera la proyección. Entonces, ya cuando el proyecto nos lo enviaron con la proyección, ya nos daba acá. Allá esto teníamos en Colombia. Entonces, es importante que el proyecto tenga el formato y tenga la proyección. Otro de los errores más comunes es que viene en conjunto de líneas. Entonces, caminan por este lado del polígono, caminan por este lado y luego caminan por este lado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, vemos que esta línea está por acá, este por aquí o este por aquí. Entonces, no sabemos si realmente era que el predio se cerraba por acá, se cerraba por acá. Entonces, es importante que cuando tomen la información, sabemos que en campo tal vez no salga perfecta, pero ustedes pueden en oficina coger esa información y convertirla en un polígono que tenga las características que les mencioné anteriormente. Otro de los errores que a veces pasan es que cuando registran el proyecto, hacen la delimitación de todo el área de bosque natural que tienen en su predio. Y como se los mencionábamos, no puede ser superior al 20% del área efectiva de la plantación. Entonces, así ustedes dentro de su predio tengan un área de bosque más grande, más superior al 20%, es importante que cuando hagan la delimitación para el registro del proyecto, delimiten solamente el área que se va a conservar, porque finalmente esa va a ser el área que nosotros vamos a hacer la verificación año a año para ver si se conserva, no el área total que ustedes tienen en su predio. Y otro error que nos pasa es con las cédulas catastrales. Entonces, en este caso, voy a aprovechar para comentarles y contarles bien cómo se debe hacer el registro de las cédulas catastrales. Cuando nosotros hacemos la delimitación de nuestro predio, entonces hacemos la delimitación, lo implantamos con el gestor catastral y nos damos cuenta que nuestro predio está acá ubicado. Entonces yo digo, no, mi predio está acá y este es mi predio, el que yo tengo la matrícula inmobiliaria. Entonces en el PENF registro solamente esto y en este caso el predio está en 2 cédulas catastrales. Entonces lo que nosotros les pedimos siempre es que hagan la verificación. Pasa a veces que les pedimos que hagan la verificación y dicen, ay, sí,
este otro predio también es mío y si estoy en ambos, entonces nos registran los dos cédulas catastrales. Esa es una situación. Entonces, si el predio está en dos cédulas catastrales, las dos cédulas catastrales se deben registrar. Porque el otro caso es que hacemos la subsanación, les decimos que verifiquen y dicen, no, mi predio definitivamente está acá, mire que yo hice este levantamiento topográfico, yo tengo esto para demostrar que está solamente en mi predio, pero el gestor catastral está desactualizado y por eso sale que está ahí. En ese caso, nosotros entendemos que el gestor catastral puede estar desactualizado, pero la norma nos pide que ustedes registren las cédulas catastrales en las que recae el proyecto cuando se implante. Entonces, sean o no de su propiedad, los dos predios nos deben registrar las cédulas catastrales en las que el predio recae. Y si es un problema, si tienen el levantamiento topográfico, mucho mejor. Y pues, el concepto de que se debe a que está el catastro desactualizado. Entonces, resumo, cuando implantamos un predio, deben registrarse las dos cédulas o todas las cédulas catastrales en las que el predio recaiga. Y otro de los errores es que a veces el predio nos cae en áreas con restricciones ambientales. Entonces, por ejemplo, en frontera agrícola, los colores que utiliza frontera son verde para áreas altas de frontera y gris para áreas con exclusiones legales. Entonces, si vemos que nuestro predio recae en una zona que tiene una exclusión legal, debemos acercarnos a la corporación y preguntarles si tiene alguna limitación para el aprovechamiento forestal, porque esto nos va a implicar un retraso o una pérdida más adelante. Entonces, acá se debe hacer esa verificación, porque si nos llega un proyecto que está en un área con una restricción ambiental, lo que les vamos a pedir es que hagan eso, que se acerquen a la corporación y que con la corporación identifiquen si hay alguna limitación. Como lo mencioné anteriormente, para plantar no se requiere permiso, pero para aprovechar sí. Entonces, es importante que desde el inicio ustedes sepan si hay alguna restricción ambiental. Acá me va a salir un momento de la presentación porque quiero aprovechar para mostrarles un caso real de un proyecto. Entonces, el proyecto, bueno, acá abrí QGIS, que es un software libre al que les recomendamos usen porque pues no tendrían que realizar un pago por eso. Este es un proyecto que nos enviaron y el proyecto viene con líneas. Entonces, cuando vamos a acercarnos al proyecto, vemos que esta es una línea que acá no está cerrada. Aquí hacen la identificación de las exclusiones, pero cuando nos acercamos un poco, vemos que acá no está cerrado y quiero mostrarles un ejercicio. Entonces, yo tengo acá el proyecto y me lo enviaron en línea. Entonces, necesitamos el polígono porque debemos calcular el área. Entonces, en QGIS, lo que hacemos es que seleccionamos la línea, que es esta, ahí está, y vamos a vectorial. Luego vamos a herramientas de geometría y luego vamos a líneas a polígonos. Esta herramienta lo que hace es que esas líneas que tenemos de campo nos la conviertan en polígono. Entonces, cuando hacemos esa conversión, le damos a ejecutar y acá no la agregó. Entonces, nos hizo la conversión, nos convirtió esa línea que nos habían enviado, pero miren cómo quedó esto acá, quedó súper puntiagudo y a veces pasa que quedan muchísimos triangulitos así, porque el software lo que hace es que cierra por donde puede, o sea, él no. Y resulta que nosotros le pedimos al usuario que por favor nos hiciera la delimitación del polígono, del área efectiva con polígonos. Entonces, cuando el usuario lo hizo, nos envió esto, que es muy diferente. Entonces, si ven cómo la herramienta automáticamente hace el cierre, pero cómo es realmente, es de una forma distinta. Igual acá podemos ver cómo cerró la herramienta automáticamente, pero cómo era realmente. Entonces, por eso nosotros así digan, no, es que ahí parece que sí cierras por ahí. Nosotros les pedimos es que ustedes hagan esa verificación porque la herramienta puede hacer cualquier cosa, pero la realidad es otra. Entonces, es muy, muy importante que vengan en polígono. Adicionalmente, la ventaja que tengamos de que el área efectiva esté en polígono es que acá mismo podemos hacer el cálculo de área. Entonces, en QGIS, cuando abrimos la tabla, acá tenemos el abaco que nos permite hacer el cálculo de áreas. Voy a hacer el ejemplo acá. Vamos a crear un campo que se llame área hectárea. Vamos a decirle que nos lo calcule en número decimal y vamos a dejar la precisión a un decimal. Entonces, calculamos la geometría.
Le ponemos 10.000 para que nos lo den en hectáreas, porque está configurado a metros cuadrados. Acá creo que la embargo. Un momento. Ya, creo que está configurado. Bueno, ¿qué pasó acá? Voy a mostrarles en proyecto, en propiedades, acá tenemos las unidades para superficie. Entonces, acá lo podemos dejar en metros cuadrados o en hectárea. Yo lo había cambiado a hectárea hace poquito y no recordaba. Por eso no es necesario la división en 10.000. Entonces, si lo tenemos en hectáreas, no es necesario. O si lo tenemos en metros cuadrados, sí se debe hacer la división. Ya teniendo ese valor calculado, pues es mucho más fácil para nosotros poder registrar ese valor en el PENF y saber que tenemos un área efectiva de 10,8 hectáreas y una exclusión que es de 1,1 hectáreas. Aquí también quería aprovechar para mostrarles, QGIS tiene la opción de que podemos configurar el complemento de Planet. Entonces, nosotros instalamos el complemento de Planet, nos pide que nos registremos. Entonces, acá cuando nos registramos, nos aparece las opciones que nos da Planet en Basemap, que es la opción que yo les digo que pueden usar. Entonces, acá les da que seleccionen las áreas. Entonces nos da dos opciones, normalizadas o visual. El normalizado se refiere al NDVI, por ejemplo, entonces le podemos dar aquí que nos cargue los archivos de NDVI mensuales. Acá nos salen todas las opciones. Le decimos que nos los cargue todos. Y lo que yo les recomiendo es que utilicen esta opción, porque acá si los descargan les gasta créditos y pues tenemos es como un límite de créditos, no tenemos tantos. Entonces aquí cuando cargamos, esta es la imagen que nos carga. Acá podemos decirle que nos muestre el NDVI. Y recordemos que en el NDVI los colores verdes más oscuros corresponden a vegetación más densa y los colores, en este caso, por ejemplo, rojos o negros corresponden a áreas con no vegetación. Ouch. Espérate, lo dejamos pensar. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver zonas ash, está lento. Zonas con vegetación más densa, más espesa y otras zonas que tienen menos vegetación. Ya me da miedo hacerles un, pero bueno. Acá tenemos la línea temporal, entonces, por ejemplo, nos deja ver desde septiembre del 2020 hasta, en este caso está hasta mayo del 2023. Entonces, pues ahí con más tiempo pueden cargar cada una de las imágenes y pueden revisar dónde está su proyecto, cómo se encuentra ubicado. Mira que podemos ver unas zonas más densas y unas zonas que no tienen vegetación. ¿Listo? Bueno, esto era hasta acá este capítulo de errores más comunes. No sé si tengan alguna pregunta. Una pregunta que realizan en el chat. ¿Es posible aplicar al CIF estando el predio en zona de reserva forestal tipo C? Sí. Las reservas forestales tienen 4 categorías. Es la categoría A, B, C y las de previa decisión de ordenamiento. Las categorías más restrictivas son la categoría A y la categoría B y C nos deja establecer ciertas actividades agropecuarias con condiciones. Entonces, lo que les recomendamos, lo más probable es que sí, o sea, que sí se pueda, pero lo que les recomendamos es que se acerquen a la corporación para que hagan la validación de que no existe alguna limitación. Otra pregunta. ¿Las áreas con restricciones ambientales deben ser certificadas por la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en la zona? Sí, si estamos en un área que tiene una restricción ambiental, deben acercarse a la corporación para verificar la compatibilidad del aprovechamiento forestal en la zona en la que desean hacer la plantación. ¿Dónde puedo averiguar el tipo de exclusiones para aplicar al CIF? ¿Existe algún decreto que regule esto?
Bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante, entonces, ¿te parece si lo dejamos para después? Perfecto. Perfecto. No hay más preguntas. Listo. Aleja, si quieres, de todos modos, queremos para aclararles a todos respecto, digamos, al tema de las validaciones y como mencionaba Alejandro, los errores. A ver, nosotros insistimos mucho en que pues, las validaciones que hace Finagro, que es lo que va a explicar Alejandra de aquí en adelante, son las validaciones que nosotros hacemos a partir de portales públicos del Gobierno Nacional. Cuando hay inconsistencia respecto a la información, por poner un ejemplo, nosotros encontramos que estaba en una zona de ley segunda tipo A y la persona, y eso nos ha pasado, digamos, ya en ejercicios ejecutados acá de validación, y la persona manifiesta que ha tenido procesos y ha trabajado en proyectos forestales toda la vida y que no ha tenido inconvenientes. Entonces, pues cuando nos presenta y nos dice, no, pero es que yo estoy en tipo A, pero siempre he hecho actividades forestales ahí. Nosotros, y perdone de pronto que seamos tan intensos en el ejercicio de validación, pero es que una cosa, y como mencionó Alejandra, es que usted establezca, sembrar puede sembrar cualquier persona. Aprovechar la plantación es lo que se va a volver un limitante en el futuro. Nosotros lo que queremos evitar es que en un momento ustedes digamos, se incursen en un proceso de un proyecto forestal que es un esfuerzo económico importante, que es en algunos casos la proyección, digamos, para los siguientes años de una empresa, de una persona desde el punto de vista económico y que finalmente esa actividad se vaya a ver truncada. Entonces, en algunos casos, cuando encontramos inconsistencias, o por lo menos vemos que documentalmente o a través de los portales del Estado se ve otra información, les pedimos esa validación de la que habla Alejandra y es el aproximarse a la corporación autónoma y hacer las validaciones del caso. Muchas veces nos han pedido o nos han informado que la idea es que de pronto, entonces si la certificación de la alcaldía es suficiente, y nosotros en estos casos preferimos irnos con la certificación de la corporación autónoma, sobre todo cuando son limitaciones respecto a las condiciones o a limitaciones de carácter ambiental. En muchas ocasiones los POT que tenemos, digamos, o los instrumentos de ordenamiento territorial, son instrumentos algo desactualizados o con unos niveles, digamos, de retraso en su gestión y por lo tanto es preferible siempre hacer la consulta con la corporación autónoma. Listo, Aleja, continúa entonces. ¿Ya? ¿Me escuchan? Listo. Entonces les estaba diciendo que estas son las validaciones que vamos a hacer de nuestra área de proyecto. La primera son los datos del predio. Como se los mencioné anteriormente, nosotros debemos identificar plenamente cuáles son los datos de catastro y registro de nuestro predio. Para eso debemos hacer uso de los gestores catastrales, los cuales son los que nos proveen esa información, porque debemos registrar en dónde recae nuestro proyecto. La siguiente que debemos validar es el uso del suelo. Nuestro predio debe estar al interior de la frontera agrícola de la UPRA, eso está en el decreto 130, y debe estar en áreas con aptitud forestal comercial, que también es de la UPRA. Tenemos que hacer también la validación de bosques. El área que vamos a plantar no debe estar en una zona que presente trazas de bosques los últimos 5 años. Entonces se debe hacer esa verificación para estar seguros de que nuestro predio no ha presentado bosques. También en ese caso podemos usar imágenes satelitales que nos ayuden a identificar esto o podemos hacer uso de las imágenes del IDEM. Y finalmente, pues debemos verificar las restricciones ambientales porque el proyecto no debe estar en zonas ambientales con restricciones como la Reserva Forestal de Ley Segunda, tipo A específicamente, que es la que les decía que es un poco más restrictiva, no debe recaer en sistemas de áreas protegidas que tengan restricciones, áreas con licencia ANLA, esto porque esas áreas tienen algunas condiciones, ejemplo, lo que les mencionaba de la red eléctrica, que si tienen una servidumbre y una red eléctrica se debe garantizar una distancia de seguridad de 6 metros al lado y lado, entonces debemos también, nos sirve también hacer esa verificación o que no presente limitaciones en los esquemas de ordenamiento territorial del lugar en el que nos encontramos. Entonces ya voy a entrar a explicarles cada uno. Entonces lo primero es de los datos del predio, como se los mencioné anteriormente,
nuestro país tiene el catastro descentralizado y tenemos varios gestores catastrales. Lo primero que nosotros debemos identificar es cuál es nuestro gestor catastral. Entonces, para eso, en la página de Colombian Mapas, podemos ingresar y buscamos esta capa, que es la capa de gestores catastrales en Colombia. Entonces, como podemos ver acá, está delimitado por cada color, es un gestor catastral diferente. Entonces, el ICA, que es el que tiene una mayor jurisdicción, pero hay otros gestores catastrales. Entonces, por ejemplo, Antioquia tiene uno y Medellín tiene otro. En Cundinamarca tenemos como 3. Entonces, debemos identificar cuál es nuestro gestor catastral, dónde nos estamos ubicados, nos acercamos y ahí ya nos sale cuál es nuestro gestor catastral y al cual podemos acercarnos para obtener esta información. Cuando hayamos identificado nuestro gestor catastral, entonces IGAC, por ejemplo, maneja su información en esta misma página de Colombian Mapas. Entonces, podemos cargar nuestro proyecto. Esta es la página de Colombian Mapas a la cual podemos acercarnos para hacer esta identificación. Entonces, cuando entramos, encontramos esta página y tenemos una opción, una herramienta. Entonces, le damos en la herramienta, nos sale estas opciones. Acá le damos importar datos. Esto era lo que les explicaba anteriormente, que pueden delimitar su proyecto en Google Earth y luego traerlo a Colombian Mapas para hacer la identificación de su predio. Entonces, acá nos dice como desde dónde vamos a importar nuestro archivo, cuál es el formato. Entonces, vamos a ver una cosa. Entonces, vamos acá. Me voy a salir un momento. Vamos a Colombia en Mapas. Entonces, acá le decimos que aceptamos. Siguiente. Esto es lo que nos sale y acá nos sale importar datos. Entonces, le decimos que desde un archivo local. Y mira, entonces estos son los formatos que acepta. Entonces mira que si acepta KML, que es el formato que nos da Google Earth, acepta el Richard File, GPS, GeoJSON o en archivo CSV. Entonces, ya sabiendo qué archivos nos permite cargar, podemos tener nuestro proyecto. Pues yo les recomiendo un archivo de Richard File porque es el que la mayoría de plataformas utilizan y porque es el que está en los términos y condiciones. Entonces, lo cargan acá, le ponen un nombre, eligen el archivo, le dan a agregar, ya se carga el archivo y en el costado izquierdo nos aparece la opción de consultas. Entonces le damos en la opción de consultas, vamos a consulta catastral y ya nos aparece el predio, nos acercamos al predio, ya podemos seleccionar donde tenemos nuestro proyecto. Miren que en este caso el proyecto es esto, pero el predio es todo esto. Entonces nosotros no les pedimos la delimitación del predio, les pedimos es la delimitación del proyecto, pero sí necesitamos saber dónde recae ese proyecto. Entonces en este caso seleccionamos ese predio y obtenemos la cédula catastral que pues les recomendamos que nos pongan todos los números porque son 30 números que deben ir en el formato. Como se los mencioné anteriormente, en caso de que este proyecto no recayera acá, sino que estuviera en un ladito, o sea, estuviera en la mitad, se deben registrar ambas cédulas catastrales. Deben registrar en el PEM todas las cédulas catastrales en las que su proyecto recaiga cuando hagan el cruce con el gestor catastral. Acá voy a mostrarles como unos ejemplos de gestores catastrales. Hay muchos. Este es el de Catastro Antioquia. Catastro Antioquia, ellos tienen la opción de descarga, no tienen la opción de visualización así como el IGAC, sino que cuando entramos a la página de Catastro Antioquia nos pide que creemos un usuario, nos registramos y debemos ir a la opción de información geográfica. Aquí a veces se desaparece, entonces toca esperar que pase, con las flechitas lo buscamos, le damos información geográfica. Acá ya nos sale esta ventanita, entonces acá seleccionamos el municipio al cual queremos la información. Y aquí le decimos que queremos los predios rurales. Y ya le damos descargar y esto nos descarga los predios de este municipio en un formato shapefile, el cual ya podemos llevarnos a QGIS o a ArcGIS, al sistema así que ustedes manejen para poder hacer esa verificación. Les voy a mostrar otro ejemplo. Este es el gestor catastral de Cundinamarca. Entonces, ellos también tienen un visor, como si ven, todos tienen opciones diferentes. Entonces, cuando entramos al gestor catastral, acá tenemos como esta opción de capas. Lo primero es temáticas y le decimos que nos agregue la opción de predios. Agregamos los predios y luego nos vamos a la opción de importar y aquí podemos cargar nuestro archivo. Ellos sí tienen una limitación para subir el archivo y es que el archivo tiene que estar en coordenadas geográficas WGS84. Si este otro tipo de coordenadas no lo reciben,
subimos el archivo, que si es un archivo shape debe estar en formato .zip, lo cargamos, ya se carga nuestro proyecto y lo mismo nos acercamos. Entonces, en este caso, el proyecto sí recae en los predios. Entonces, en este caso, debemos registrar ambas cédulas catastrales en el PEMF cuando hagamos el registro. Hay muchos gestores catastrales, todos son diferentes, funcionan de maneras diferentes, pero digamos que en la página de Colombia en Mapas está el gestor catastral, está la persona de contacto, entonces en caso de que no lo encuentren fácil, pues se pueden acercar a esa persona de contacto para que les facilite hacer su validación. Listo. Esto es con respecto a los datos del predio. Ahora vamos a ver el uso del suelo. Entonces, este uso del suelo, como se los mencioné anteriormente, lo que hacemos es verificar que nuestro proyecto se encuentre o en aptitud forestal o en frontera agrícola. El mapa de aptitud forestal es un mapa de zonificación forestal que hizo la UPRA, que se encuentra a escala 1/100.000. Entonces, lo que nosotros hacemos es que, pues como esta escala no está enfocada a predio, la verificación no la hacemos a detalle, sino que simplemente verificamos que en la zona en la que usted tiene su proyecto haya aptitud forestal, pues teniendo en cuenta la limitación de la escala. Y lo otro que revisamos es que el proyecto se encuentre dentro del área de frontera agrícola. Como lo define el Ministerio de Agricultura, la frontera agrícola es el área que separa las áreas para actividades agropecuarias de aquellas que son para conservación o protección. Entonces, lo verde son las áreas que el Ministerio dice acá no se pueden hacer actividades agropecuarias. Y lo gris oscuro o lo gris más clarito son áreas que el Ministerio ha identificado que son para conservación, especialmente estas que son en gris oscuro, son áreas que tienen alguna restricción ambiental que explícitamente dicen no se permiten las actividades agropecuarias. Entonces, en este caso, debemos verificar que nuestro proyecto no se encuentre en esta limitación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, acá voy a mostrarles cómo hacerlo. Entonces, si queremos hacer la verificación de aptitud forestal, vamos a la página del CIPRA de la UPRA. Ahí entonces nos sale este panel al lado izquierdo en el que debemos seleccionar planificación nacional. Acá nos sale una lista de capas, entonces vamos a buscar la capa que sea de aptitud para plantaciones forestales. Si estamos ubicados en algún departamento específicamente y queremos ir más al detalle, entonces podemos decirle en el panel que nos lleve a ese departamento, a ese municipio, y ya nos va a llevar hasta allá. O sea, ya podemos ver dónde estamos ubicados. Nos va a dar otra opción, que es la opción de descargar el shapefile. Podemos descargar nuestro shapefile y con ese shapefile descargado podemos en nuestro sistema así hacer la verificación con nuestro predio. También tenemos la opción de hacer la prueba en el mismo portal. Entonces, también nos da la opción de que carguemos nuestro predio en formato de shapefile y nos deja ver cómo se encuentra ubicado. Entonces, los colores, el gris oscuro es un área con exclusión legal, este color es un área sin aptitud forestal y el verde son áreas con aptitud forestal. Entonces, cuando implantamos nuestro proyecto, nos damos cuenta que el predio se encuentra en un área con aptitud forestal. Vemos acá unos pequeños grisecitos, pero pues como les mencionaba en la escala, pues no podemos ser tan restrictivos. Entonces, lo importante es que en la zona se encuentre un área con aptitud forestal. La siguiente es la verificación de frontera agrícola. Esto también lo hacemos en la misma capa de la UPRA. Igual que en el proceso anterior, vamos a planificación nacional. A diferencia del caso anterior en el que acá escribíamos aptitud de plantaciones forestales, en este caso buscamos la capa de frontera agrícola. De hecho, cuando entramos al CIPRA, lo primero que nos sale es esta capa de frontera agrícola, pero en caso de que no, la buscamos acá en capas. Si también queremos hacer la verificación, vamos a el departamento, buscamos el municipio para que nos acerque y lo descargamos. Esto hace que sea más rápido, porque si queremos, descargamos toda la capa, esa capa es muy pesada y se va a demorar un montón y al final nosotros solamente queremos ver es una zona. Entonces, al hacer esta limitación, nos va a descargar mucho más rápido y podemos hacer nuestra verificación más rápido. Para frontera, como se los expliqué anteriormente, el verde es frontera agrícola, este gris son bosques naturales, no tenemos un gris oscuro, que sería en área de exclusión legal, pero tenemos en nuestro proyecto este naranjita, que es el área del proyecto, y esta área roja, que corresponde a bosques. Entonces, este proyecto pues, se presentó para que esta área roja fuera un área de conservación de bosques y de hecho coincide con la capa de la UPRA que dice que esto es un área de bosques naturales y áreas no agropecuarias. Y en el área en el que se hace el proyecto hay aptitud para frontera, para hacer cultivos agrícolas.
Entonces, esta es una de las verificaciones que también se deben hacer, que de hecho está incluida dentro del PEN. El PEN tiene una opción que dice como reviso con frontera agrícola, entonces se debe hacer esta verificación. Listo. Otra de las validaciones que se debe hacer es la no existencia de bosque natural. Como se los mencioné anteriormente, nosotros debemos verificar que no hayan trazas de bosque en los últimos 5 años. Entonces, esta validación se hace teniendo en cuenta 5 años atrás. Si su proyecto es presentado hoy 15 de junio, nosotros hacemos la verificación de que no exista bosque natural hace 5 años, el 15 de junio, es decir, el 15 de junio de 2018 no debió haber existido bosque natural o en lo largo de esas fechas, porque entonces estaría incumpliendo esta norma. ¿Qué pasa? Y es una de las preguntas que a veces hacen mucho, y es que, por ejemplo, si ustedes tienen una plantación forestal en esa zona, cuando se hace la verificación con la capa de bosques del IDEAN, eso parece como bosque. Y entonces, pues no era un bosque, era una plantación que se aprovechó. En ese caso, en el que de pronto aparezca que es un bosque natural en la capa del IDEAN y que no corresponda a un bosque natural, lo que se debe hacer es, pues, las pruebas, demostrarnos que no era un bosque natural. Para eso ustedes pueden tener registros fotográficos, algunas imágenes satelitales, vuelos de dron, lo que ustedes tengan como de referencia para demostrar que correspondía a otra categoría diferente y que no era un bosque natural, sino que simplemente se fue calificado de esta manera, también sirve como una subsanación y también de esta manera podemos verificar que no existía bosque. Si el bosque natural no se podría otorgar hasta que pasen 5 años después de que haya sido bosque natural. Entonces, sí es importante que hagamos esta verificación, no solamente con las capas de la IDEA, sino también con el uso de imágenes satelitales que nos dejan ver la existencia de bosque natural. Entonces, ¿cómo podemos buscar, por ejemplo, la capa del IDEA? Entonces, esta es la URL del IDEA. Cuando nosotros entramos ahí, nos aparece esta página que es con la información geográfica que ellos tienen para descarga. Aquí tienen una barra de búsqueda y escribimos bosque no bosque, que esa es la capa que nos muestra la información de las áreas en las que ellos registraron como bosque y las áreas que registraron que no tenían bosque. Entonces escribimos bosque no bosque. Como vamos a mirar 5 años atrás, entonces buscamos la capa de bosque no bosque del 2018 y acá nos da la opción de descargarla en formato file. Entonces, ya con esta capa descargada, podemos llevárnosla a nuestro sistema SIG, el que ustedes usen, y poder hacer esa verificación. Listo. Ya el siguiente tema es cómo se verifican las condiciones ambientales. Existen varias limitaciones ambientales. Una de ellas son parques nacionales y regionales, las zonas de reserva forestal de ley segunda, ya sea su categoría A, B, C. Si está en B o C, como lo mencioné anteriormente, estas tienen algunas condiciones, pero no son tan restrictivos, o sea, dan la opción de que se pueda hacer alguna actividad agrícola. También revisamos la zona de protección de afluentes, que no esté en humedales Ramsar o que no esté en una zona que esté restringida por el humedal, páramos, áreas arqueológicas, distritos de manejo integrado, limitaciones en los planes de ordenamiento u otras de las limitaciones. Entonces, dependiendo de la situación, se puede ajustar el proyecto o se solicita la certificación de la corporación. Como ya lo mencionamos anteriormente, preferimos que sea la corporación porque finalmente es la corporación quien les va a decir si hay un limitante o no para el aprovechamiento forestal. Entonces, por ejemplo, en otras tenemos las, las líneas licenciadas por ALA. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer esa verificación, entonces vamos a la página del ALA, que es esta. Esta es la URL. Nosotros vamos a pasar la presentación con las URLs para que ustedes puedan ir ustedes mismos, puedan verificar y puedan hacer la descarga y probar realmente cómo se hacen estas descargas. Entonces, cuando entramos a la página del ANLA, acá podemos descargar mucha información, no solamente la del ANLA, pero voy a mostrarles el caso específico del ANLA. Entonces, acá en herramientas, le damos acá. Cuando ya le dan aquí, apenas se despliegan estas herramientas generales. Entonces, cuando se desplieguen, le damos en este icono que es de descargar y sale esta ventana. Acá está como todo en un pantallazo, pero eso se va desplegando poco a poco. Entonces, aquí buscamos proyectos. Entonces, por ejemplo, buscamos las líneas de proyectos de energía y le damos descargar. Entonces, al descargarlo, ya podemos llevarnos a nuestro SIG y poder hacer la verificación. En esta misma página
podemos descargar mucha información ambiental porque ellos tienen acá páramos, también tienen las zonas de reserva de ley segunda. No solamente los proyectos que son licenciados, pero lo que les mostré anterior, lo que les quería mostrar es como sitios oficiales, pero acá en la página de la pueden descargar bastante información. Por ejemplo, continúo con el sistema de áreas protegidas del RUNAP. El RUNAP nos da la capa para que nosotros la podamos descargar. Entonces, vamos a esta página del CIAC, catálogo de mapas, nos sale esta ventana inicial, bajamos un poquito y cuando ya bajamos nos aparece aquí mapa de áreas protegidas de Colombia. Este mapa incluye parques nacionales, incluye parques regionales, incluye islas de manejo integrado, incluye zonas de reserva campesina, incluye bastante tipos de figuras que nos sirven para hacer esa verificación. Entonces, descargamos la capa y nos sale que nos queda en formato file, así que también no la podemos llevar a nuestro sistema así para poder hacer la verificación. Pues yo lo que he querido es mostrarles como esos sitios oficiales en los que ustedes pueden descargar la información y donde pueden hacer las verificaciones. En cuanto a los esquemas de ordenamiento territorial, es importante que se acerquen al lugar en el que se encuentran o en el que tienen que hacer su proyecto, porque a veces esta información no es tan asequible, no está tan fácil, pero si ustedes se acercan, pues lo más seguro es que se las entreguen fácilmente. Entonces, pues a nivel general, estos son como los sitios en los que ustedes pueden consultar y pueden hacer esas verificaciones que nosotros tenemos generales y que están en el decreto 130 y en los términos y condiciones para registrar y para acceder al CIF. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Hay unas preguntas. La primera pregunta, tengo un predio que tiene 80 hectáreas en bosque primario. ¿Puedo aplicar al CIF? Si está en bosque primario, puede aplicar al CIF. Si el predio está totalmente en bosque primario, no podría aplicar al CIF, a no ser de que tenga una zona en la que no haya bosque y una zona en la que sí. Si tengo un predio que tiene una parte a 2.800 metros sobre el nivel del mar y la otra por debajo de esta, la excluyo la que está por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Depende, si en el esquema de ordenamiento hay alguna limitación y dicen que después de los 2.800 no se puede hacer ninguna actividad, entonces debe hacerlo. En ese caso, lo que se recomendaría es a que verifique en el lugar en el que se encuentra si existe alguna limitación para esa zona. Si hay una fuente hídrica, ¿a cuánta distancia se debe sembrar de esta fuente hídrica? Bueno, normalmente lo que se maneja es que haya una margen de 30 metros, pero como se los mencioné anteriormente, hay lugares que tienen otras restricciones y nos han dicho que en una parte de Bichada, por ejemplo, la restricción es de 60 metros. Entonces, en ese caso también la recomendación es que verifiquen en el lugar donde se encuentran en las corporaciones si hay alguna limitación específica en esa zona para los cuerpos de agua y que sea diferente a lo nacional. Otra pregunta. Nuestro proyecto es para Atocorozal Casanare. ¿Cómo podemos saber cuál es el gestor catastral? Listo. Lo que deben hacer es entrar a la página de Colombian Mapas y ahí buscan su municipio y les sale el gestor catastral, que lo más probable es que sea IGAC. Otra pregunta. Si tengo un predio que cuenta con una cobertura de vegetación secundaria, pero se encuentra en zona de aptitud forestal y en el PBOT del municipio aparece como suelo rural sin restricciones, ¿se puede hacer la limpia para establecer la plantación forestal y optar por el CIF? Discúlpame, ¿qué fue lo que dijiste al comienzo? ¿El predio se encuentra en qué? Si tengo un predio que cuenta con una cobertura de vegetación secundaria, pero se encuentra en zona de aptitud forestal y en el PBOT del municipio aparece como suelo rural sin restricciones, ¿se puede hacer la limpia para establecer la plantación forestal y optar al CIF? En este caso hay vegetaciones secundarias que ya son demasiado densas. Entonces, depende como el estado de esta vegetación. También les recomendamos verificarlo con la corporación y la corporación les dice si corresponde, si pueden hacerlo o si no.
Igual lo que yo sí quiero recalcar es que nosotros no somos autoridad ambiental, nosotros realmente no les damos el permiso o no. Nosotros lo que siempre buscamos es que ustedes cumplan con las condiciones para que cuando vayan a hacer el aprovechamiento lo puedan hacer sin ningún problema y que no estén incumpliendo con ninguna norma, pero finalmente el que les va a decir si pueden o no pueden hacer algo va a ser la corporación. Perfecto. Otra pregunta, esta la respondo yo. Para tener en cuenta en el cronograma de los proyectos, ¿cuál es el tiempo que consideran apropiado para formular el proyecto, teniendo en cuenta que se debe presentar entre 3 a 5 meses antes del establecimiento? En relación a eso, vamos a abordar lo que explicamos en la presentación que se hizo a inicios de este mes. El promedio para que un proyecto ingrese de la etapa de registro a banco aproximadamente en promedio se puede tener un tiempo de 3 meses. Por tal motivo, nosotros les recomendamos que presenten el proyecto antes del establecimiento entre 3 y 5 meses. Recordamos que de acuerdo a los términos y condiciones, una vez el proyecto ingresa a banco, ya se puede iniciar el establecimiento del proyecto. Otra pregunta. Tengo un predio y recae en ley segunda. Se realiza la consulta ante la CAR y manifiesta que no es competencia. ¿Qué se debe hacer para acceder al CIF? La CAR dice que no es competencia. Eso menciona la pregunta, la persona que realiza la pregunta. Bueno, pues es que yo creo que sí es competencia. O sea, la corporación realmente tiene la jurisdicción y pueden hacer la zonificación de esas áreas de ley segunda. Como tal, ley segunda, dentro de los lineamientos, dice que la corporación debe procurar que estas zonas de ley segunda se utilicen para conservación, para restauración, pero finalmente es la corporación quien decide cómo se enfocan estas zonas. Entonces, yo creo que ahí tocaría verificarlo con la corporación y ir un poco más a detalle de cuál es el caso, pero pues yo creería que sí. No sé si de pronto haya un desconocimiento de mi parte, pero yo creo que sí es sí corresponde a la corporación. Otra pregunta. Tengo un área en un páramo, quiero aplicar al incentivo. ¿Puedo solicitar a la Corporación Autónoma Regional la implementación de este proyecto forestal? No, los páramos tienen una limitación y en estos no se pueden hacer actividades agrícolas. Solamente hay unas zonas que se aprobaron como que tuvieran actividades agrícolas hasta antes de 2012 en páramos, que se les mantuvo como ese derecho adquirido, pero en páramos no se pueden hacer actividades agrícolas. Perfecto. Ya no hay más preguntas. Listo, gracias, Ángel. Bueno, entonces ya para finalizar, entonces quería presentarles nuestro portal geográfico para condiciones. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, como ya les mostré anteriormente, cuando hacemos esta verificación debemos ir a muchos sitios para poder ver dónde está nuestro proyecto y si cumple alguna condición o si no la cumple. Entonces, pues procurando facilitarles un poco más el proceso y de que sea un poco más fácil para ustedes cuando nos lo van a presentar, hemos construido este portal geográfico en el que hemos intentado eh, consolidar y construir la mayoría de las capas públicas que se encuentran en las que podemos acceder para que ustedes puedan ver en un solo lugar toda esta información o la mayoría de la información. Sabemos que no es posible toda, pero sí vamos que sea la mayoría o los términos más generales e incluso en las cosas que a veces más fallamos, que lo puedan ver en un solo lugar. Entonces, voy a compartirles el enlace, un momento, para que ustedes puedan entrar. Entonces, un momento. Igual, eh, se los voy a mostrar acá. Entonces, esta es la página. Entonces, este es el enlace que yo les acabo de compartir. Eh, Cuando entran acá, entonces se encuentran, pues, este es de GeoAgro, es un aplicativo de Finagro, es un módulo de GeoAgro en el que vamos a incluir esas condiciones generales del decreto 130 y que ustedes pueden verificar. Acá tenemos el mapa general, tenemos unas opciones y voy a mostrarles un poco cómo podría ser esa verificación. Tenemos aquí la opción de agregar datos, entonces yo previamente, yo voy a borrarlo, hice un proyecto, entonces le damos a agregar datos. Acá le damos clic para agregar datos, nos da tres opciones. Si ustedes tienen su proyecto en ArcGIS Online, lo pueden cargar. Si ustedes tienen una URL de su proyecto, también lo pueden relacionar acá.
o si lo tienen en un archivo, recibe archivos Shapefile, CSV, KML o GeoJSON. Entonces le damos cargar a nuestro proyecto. Entonces acá le damos, si es un Shapefile, debe estar en formato zip. Entonces le damos a abrir. Le damos el listo y ya nos sale acá el proyecto. Acá nos sale varias opciones, podemos cambiarle el nombre, podemos ponerle ZIP, por ejemplo. Aquí nos salen las acciones, entonces vamos a darle a acercar a. Todavía no nos lo muestran porque debemos darle aquí en agregar al mapa. Entonces ya nos lo agregó y acá podemos ver dónde está nuestro proyecto ubicado. Y ya con nuestro proyecto ubicado podemos ver la información que les estaba nombrando de las condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver la capa de bosque no bosque del ideal. Entonces acá sale este botoncito azul porque está pensando. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver que esto, bueno, yo sé que esto verde es bosque y esto no es bosque, pero si ustedes no saben, entonces acá en leyenda nos acercamos y podemos ver entonces que lo verde es bosque estable y lo que es beige es no bosque estable. Entonces este proyecto cumple con esa condición. En este caso adicionalmente entonces tenemos más capas. Entonces vamos a apagarla para que sea más rápido. Entonces también acá mismo vamos a cargar la capa de frontera agrícola. Entonces el proyecto nos cae esta zona en gris, esta zona en verde. Vamos y verificamos nuestra leyenda. Entonces acá está nuestro proyecto y acá está. Lo verde es frontera agrícola nacional y lo gris es bosques naturales y áreas no agropecuarias. Entonces ya sabemos que nuestro proyecto también cumple esa condición. La apagamos para que sea más rápido y cargamos las capas de ANLA. Entonces aquí vemos que hay una línea que está cruzando nuestro proyecto. Vamos a esperar a que carguen todas. Listo. Mientras carga. Acá en leyenda, entonces vemos que lo que vaya a cargar rojo, si no hay nada rojo es porque no estamos en ninguna licencia con infraestructura. Lo naranja son líneas licenciadas eléctricas y si hay algo así naranja con punticos son áreas licenciadas de minería. Entonces, en este caso, miren que ya cargó bien, entonces nos deja ver que estamos cerca de una línea licenciada de eléctrica, pero no sabemos qué tanto. Entonces, por ejemplo, nos acercamos. Recuerden que para líneas eléctricas es un margen de 6 metros. Entonces, acá al margen, al lado derecho tenemos esta reglita, le damos medir y entonces ponemos nuestro puntico acá y ahí estamos a 123 metros de esa línea licenciada eléctrica. Entonces, no estamos incumpliendo nada, o sea, estamos bien, cumplimos con todo, o sea, es algo que también cumplimos. Acá, por ejemplo, voy a alejarme un poco para que vean que cargaron todas las capas. No estamos en las otras, pero sí cargaron. Ahí está. Mira, acá está lo de minería, lo eléctrico, la infraestructura. Estos deben ser vías que, si estamos en una vía, eso se debe excluir. Entonces la apagamos para que sea más rápido. Cargamos las reservas de ley segunda. Entonces ya me perdí en mi proyecto. Ya no sé dónde estoy. Entonces me subo. Acá el proyecto se cargó cuando nosotros le dimos cargar mapa. Y aquí en opciones le damos acercar a. Entonces acá vemos nuestro proyecto y vemos que sí cargaron las zonas de ley segunda, pero que estamos lejos de esas. Entonces, en este caso no estamos incumpliendo. Si, por ejemplo, nuestro proyecto cayera en una zona de ley segunda, entonces aquí arribita tenemos otra capa que es la zonificación de ley segunda. Entonces ya nos carga, vamos a la leyenda. Entonces la leyenda nos dice que el azul oscurito son tipo A, que lo verdecito son áreas con previa decisión de ordenamiento, el B, la azul son áreas tipo B, o el azul clarito son tipo C. Entonces, podemos igual verificar en caso de que no tengamos la leyenda, le damos clic en el polígono y acá nos sale que es una reserva de ley segunda, que es la reserva de León Magdalena. Esta fue la resolución de la zonificación, también es importante conocerla. Y ya, entonces acá tenemos esa información y podemos ver otras zonas. Seguimos haciendo nuestra verificación, entonces nos acercamos porque ya nos perdimos de nuestro proyecto, le damos a acercar a, seguimos haciendo la verificación, apagamos, les recomiendo siempre apagarlos. Entonces prendemos los humedales, si no está azul es porque ya cargó, pero cuando nos alejamos vemos que acá están los humedales.
Voy a contarles un caso acá específico. Hay algunos proyectos que nos han enviado, que están dentro de este humedal, y este humedal tiene una zonificación. Este es el humedal del complejo de la cuenca del río Vito. Cuando nos acercamos a la corporación tiene la zonificación de este humedal y tiene unas zonas que son para preservación, que no se deben tocar, que deben mantenerse, pero tiene otras zonas en las que sí permite. Entonces, a pesar de estar dentro del humedal, la zonificación del humedal sí permite que hayan plantaciones forestales. Entonces, no que esté aquí significa un no rotundo, o sea, simplemente que debemos constatar y debemos verificar. Entonces, seguimos haciendo la verificación, cargamos áreas protegidas. Entonces, esta es la capa de áreas protegidas. Vamos a acercarnos a nuestro proyecto a ver si cae ahí. Y acá está nuestro proyecto y mira que sí hay una zona. Entonces, lo que hacemos en este caso es que le picamos acá nuevamente en el polígono y nos sale que está en el Distrito Regional de Manejo Integrado, Serranía de los Yariquíes. ¿Qué pasa con los distritos de manejo integrado? Hay unos que están zonificados y hay unos que no. Cuando no están zonificados, la corporación tiene autonomía para decir si permite o no permite hacer una plantación forestal. Bueno, un aprovechamiento forestal. Recordemos que para plantar no se requiere. Pero si está zonificado, entonces en la zonificación está en cada una de las categorías, debemos verificar si esas categorías permiten o no permiten. Hay categorías que permiten las actividades y hay otras categorías que no lo permiten. Entonces, teniendo ya que nuestro predio está en SDMI, debemos ir buscar si está zonificado y si está zonificado, ver en qué categoría caemos y ver si se permite o no se permite la plantación forestal comercial. Acá, por ejemplo, nos dice la organización y nos dice que es la CAS, que es la Corporación Autónoma de Santander, así que ya sabemos que debemos acercarnos a esa corporación y preguntarles si ellos tienen una zonificación o si tienen algún elemento que haya incompatibilidad con el aprovechamiento forestal. Entonces, bueno, eso sería acá y ya apagamos RUNAP y prendemos Catastro. Entonces, con Catastro pasa algo. Y es que si ustedes están lejos, por ejemplo, aparece en gris clarito. Esto es porque esa capa de catastro es muy pesada. Esta es la capa de catastro IGAC. Entonces, ¿por qué la IGAC? Porque IGAC tiene esa información pública y esto es un servicio. Esta información que está aquí no la tenemos nosotros almacenado. Cuando vamos a buscar dónde está esa información, son servicios que tienen las entidades. Entonces, simplemente servimos para consolidarla para que la encuentren en un solo lugar. No es que nosotros hayamos generado la información, no, nada. O sea, simplemente buscamos el servicio que ellos tienen y lo ponemos aquí para que ustedes puedan consumir todo en un solo lugar. IGAC tiene eso. IGAC tiene su información catastral pública y la tiene en un servicio que nos deja consumirlo, pero como es tan pesado, si la dejamos que se vea a nivel nacional, se va a demorar un montón. Entonces le hicimos una pequeña limitación para que se pueda ver solamente cuando se acercan un poco. Entonces ya cuando están más cerca, ya pueden ver las límites del prediales, pero como nos perdimos, vamos a buscar nuevamente nuestro predio, acercar a, y acá ya vemos nuestro predio. Entonces, vemos que nuestro predio está en este predio catastral, nuestro proyecto, qué pena. Y cuando le picamos, vemos este predio y acá tenemos la cédula catastral. Adicionalmente, vemos que el proyecto está en este otro predio, entonces debemos también sacar esta cédula catastral y debemos registrar ambas cédulas catastrales en el PEN. Estos son a términos generales las opciones, las herramientas que tenemos acá en el portal de GeoAgro, pero además les damos la opción de que puedan imprimirlo. Por ejemplo, ustedes hicieron la verificación de que estaban en frontera agrícola. Entonces, ustedes acá hicieron la verificación y si están en frontera agrícola. Entonces, acá está la opción de imprimir. Le damos imprimir. Vamos acá. Acá aparece como título predeterminado, verificación condiciones cita. Pero vamos a ponerle un nombre a nosotros. Entonces, vamos a ponerle frontera. Y vamos a decir que lo queremos vertical. Tenemos tres formatos, JPG, PDF y PNG. Vamos a decir que lo queremos en PDF y le damos imprimir. Cuando le damos imprimir, acá sale imprimir resultado. Entonces vemos el puntico, vamos aquí y ahí está cargando. Entonces ahí nos toca tener un poquito de paciencia. Debemos esperar un poco. Ojalá sea rápido. A veces se demora. Entonces esperemos un momento. Listo. Ya se puso así, ya nos imprimió. Entonces ustedes abren el archivo y acá tienen el título que le pusimos. Vemos la capa de frontera, vemos nuestro predio, nuestro proyecto. Acá vemos la fecha, 15 de junio a las 10:43.
el nombre que le pusimos a nuestro proyecto y aparece la leyenda de la capa que tenemos ahí. Entonces, frontera agrícola. Y pues acá una información que se generó por Finagro de la Dirección Forestal y que esta información es obtenida de IGAC y de ANLA UPLA Parques Nacionales. No es generada por nosotros. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces ya no queremos imprimir fronteras, sino que vamos a imprimir la capa del IGAC. Entonces, el catastro. Entonces tenemos así. Vamos a darle a imprimir. Entonces ya le cambiamos el nombre, le vamos a poner catastro. Dejamos esas condiciones, le damos a imprimir y acá comienza. Entonces otra vez. Esperamos. Mientras espera, aquí abajo en la parte inferior podemos ver tablas de las capas que están cargadas. Entonces, esto pues me parece que es útil porque acá tienen el nombre, por ejemplo, tienen el nombre del área protegida, la categoría, la información. Esta información es la información que nos da RUNAP, o sea, nosotros no generamos ni modificamos nada. Y acá quién lo administra, si es una corporación, si es parques nacionales, si es el ministerio. Entonces, acá está la información, si queremos ver la información de los humedales, de las zonificaciones de ley segunda. Entonces, acá tenemos como estas opciones, pero igual si no queremos verlo, le damos hacia abajo y ya desaparece. Entonces ya nos imprimió catastro, le damos acá, le damos a abrir y ya nos sale. Ahí sí se dieron cuenta que yo lo había acercado un poquito y no se veía este pedazo, entonces acá no salió. Entonces, si ven, acá está el proyecto, tenemos, si nos acercamos se puede ver la cédula catastral, acá está, y acá está. Ahora, de pronto yo sé que he ido muy rápido y que no alcanzaron a notar cómo era que se hacían las cosas y que luego tal vez no puedan recordarlo. Entonces aquí, cuando entren a la página, le dan acá acerca de, entonces acá tenemos pues un mensaje en el que les contamos que esta información pues no es generada por nosotros y pues que igual les recomendamos que busquen a sus corporaciones para tener información más al detalle de la zona en la que se encuentran, porque lo que buscamos acá igual es la información nacional disponible, la general, la que nos va a dar como el detalle de si tenemos alguna limitación o no. Y acá les compartimos este manual de usuario. Entonces, ustedes pican acá en el manual y acá pueden encontrar ese manual en el que les explicamos cuáles son las opciones generales y les explicamos a detalle cada una de esas herramientas, cómo la pueden usar. Entonces, cómo pueden dibujar, por ejemplo, porque si no tienen el proyecto pero saben dónde está ubicado, lo pueden dibujar. Cómo pueden visualizar uno las capas del mapa, cuál es la información que está disponible, cómo se puede ver en la leyenda, cómo imprimir en caso de que no recuerden cómo pueden hacer la impresión. Y también una opción de compartir, por ejemplo, en caso de que quieran compartir nuestro portal, también lo pueden hacer. Acá tienen la opción de compartir. Cómo pueden ver los atributos de las tablas que les mencioné que tenemos. Acá estoy pasando súper general, pero ustedes pueden verlo a detalle. Por ejemplo, en este caso tenemos los mapas base que los podemos cambiar. Entonces, vamos a ir acá nuevamente, que se me perdió. Bueno, como se me perdió, lo voy a cargar otra vez. Entonces, acá lo tenemos, ya cargo nuevamente. Acá tenemos unos mapas base, entonces tenemos las imágenes satelitales que nos sirven también como de guía. Entonces, por ejemplo, acá voy a agregar el proyecto porque ya se me perdió. Voy a agregar otro proyecto, voy a agregar este proyecto. Entonces voy a darle cargar, listo. Y ya quedó aquí, voy a darle acercar a. Entonces miren esta zona, por ejemplo. Aquí tenemos este proyecto, no lo hemos cargado, no le hemos agregado al mapa, le damos a agregar al mapa. Si nosotros queremos verlo, ver un poco más lo que hay debajo, entonces en la opción de proyecto, acá podemos aumentar la transparencia. Entonces ya nos deja ver un poco más qué hay debajo. Entonces podemos ver esta zona, podemos ver acá que hay bosque y acá no, y podemos cargar a las capas, por ejemplo. Vamos a cargar ley segunda. Y vemos que este proyecto sí se encuentra en ley segunda. Entonces vamos a ver la categoría. Entonces
es esta categoría, miramos acá qué es, dice que es la Reserva del Pacífico, categoría tipo A, esta fue la resolución de la zonificación. Igual podemos ver en la leyenda, acá nos dice que sí, definitivamente es tipo A. Acá tenemos la información y podemos apagarla otra vez porque ya queremos seguir viendo. Apagamos esto y podemos cargar los otros mapas porque tenemos las calles, o sea, el topográfico. Acá tenemos varias opciones de mapa base. Entonces, podemos jugar con eso, podemos cargarlas y acá pues tenemos la información. En caso de que queramos imprimir, también podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, tenemos este y queremos imprimirlo. Entonces, damos acá. Entonces, digamos que este era para ver si había bosque. Y entonces le damos PDF, imprimir. Y acá ya me imprime el resultado. Bueno, como se los mencionaba anteriormente, pues lo que estamos buscando acá es facilitarles un poco el trabajo, que ustedes puedan en un solo lugar hacer esa verificación, que tengan a la mano el detalle. No podemos tener todo, no toda la información está accesible o pública, pero sí podemos darles los lineamientos básicos. Ya si saben que están en una ley de segunda, entonces ya se pueden acercar a su corporación para ver si hay alguna limitación adicional. Si saben que están en un DMI, pueden acercarse a la corporación. Pero este va a ser como la ayuda principal, el primer lugar al que ustedes pueden acercarse y ver en términos generales si encuentran alguna limitación para poder presentar su proyecto. Pues esperamos que les sirva, que lo usen. Si tienen alguna duda, escríbanos, estamos para ayudarles. Y bueno, eso ha sido todo. No sé si tengan más preguntas al respecto. Existe una pregunta. Dime. Nuevamente sobre el caso de vegetación secundaria. Si la corporación da el visto bueno en esos casos y se realiza la limpia de los predios con vegetación secundaria, no habría problema para acceder al CIF considerando que tenía una cobertura de tipo de bosque en el IDEAM. O sea, en el IDEAN aparece bosque y la corporación dice que no era bosque, que era una vegetación diferente. En ese caso no habría inconveniente si la corporación lo avala. Entonces, si la corporación ha ido, ha revisado y se ha dado cuenta que no correspondía a un bosque natural. Otra pregunta, esta la respondo yo. Si he sido beneficiado con un CIF exitoso, ¿puedo acceder a otro proyecto CIF? Se puede acceder al certificado de incentivo forestal siempre y cuando no sea dentro de la misma superficie que recibió el CIF con anterioridad. No olvidar que tanto la ley que genera el CIF en el año 94 como el decreto 130 del año 2020 nos indica que no se podría recibir sobre una misma superficie el certificado de incentivo forestal por un término de 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Si yo establecí mi proyecto del CIF en el año 2015 y obtuve el certificado de incentivo forestal, yo podría volver a solicitarlo después del año 2035. Ya finalizamos con esto, ya toda la presentación. Nuevamente hacemos un recorderis de todo lo que se ha presentado durante el año. Se hizo una primera presentación para abordar aspectos generales, luego se hace una segunda presentación para abordar aspectos de condiciones legales y la interacción para presentar el proyecto. Se hace esta tercera presentación que abordamos aspectos de geoposicionamiento y en el próximo mes vamos a abordar una presentación que aborda los aspectos técnicos y financieros. No olvidar que esta presentación y este video también les va a ser enviado a los correos electrónicos que ustedes registraron para acceder a este webinar. Nuevamente les agradecemos su interés y todas las preguntas que fueron de muchísima utilidad, las cuales creo que fueron abordadas en su totalidad. Nuevamente les agradecemos por su asistencia y en caso tal de que si no se abordó alguna duda, pueden enviarnos estos requerimientos, dudas u observaciones a los correos electrónicos que vamos a enviarles al chat. Una cosita, antes de terminar la reunión, quería mostrarles cómo pueden acceder al portal desde Finagro. Entonces, vamos a ir a Google, a buscar Finagro.
Entonces entramos a la página oficial y acá en operaciones en línea, aplicativos Finagro, buscamos GeoAgro, recordemos que es un módulo de GeoAgro. Después vamos a Geoestadísticas y acá nos sale verificación ambiental CIF, le damos ahí y ya nos sale el geoportal. Quería como darles esa última información y de todos agradecerles por su asistencia, por sus preguntas y pues recordarles que acá estamos para su disposición lo que necesiten.